Hola, bienvenidos a otra clase más con Aqua Boricua. Esta clase es edición especial inspirada en la película de Encanto. Vamos a recrear la puerta de la casa de la familia Madrigal de Encanto y vamos a trabajar con diferentes técnicas que tienen que ver con el desarrollo de árboles, el desarrollo de texturas de ladrillos y del suelo. Ahora, para tú poder hacer la clase conmigo es necesario que puedas descargar la plantilla donde tenemos ya el trazo hecho de esta puertita que está aquí y es un poquito mejor que lo que pueden ver en la imagen. Lo hice bastante oscurita para que ustedes la puedan trazar con facilidad, así que si lo pueden descargar antes de comenzar esta clase sería fabuloso. Voy a hacer que en este video puedan tener acceso a ese enlace y a esa plantilla para descargar, para que entonces puedas pintar conmigo. Ahora, los materiales que tú necesitas antes de comenzar es muy importante, es la pintura, el papel y los pinceles. Ahora, el tipo de papel que tú necesitas tiene que ser un papel de acuarela 140 libras. 140 libras porque es bastante grueso y entonces si tiene textura es una de las cualidades que a mí me gusta en un papel de acuarela. Ahora, en los tipos de materiales de pintura ustedes pueden conseguir lo que son pintura en tubo como estas que están aquí. Me gusta mucho la marca Koi, como también pueden trabajar a través de pintura en pastillas como estas para hacer los colores. Ya saben que para poder crear o aplicar o activar estos colores necesitas aplicar agua para activarlo, así que si tienen un platito de cerámica o un platito plástico, lo que ustedes tengan disponible para poder hacer la combinación de colores y activar sus pinturas, se los recomiendo. Los pinceles que vamos a utilizar en la clase de hoy van a ser de forma variada. Vamos a utilizar una brocha redonda, brocha fina y dos brochas que son planas. ¿Por qué razón? Las brochas que son redondas lo vamos a utilizar mucho para rellenar gramas y árboles, y en las que son brochas planas vamos a trabajar en lo que son las texturas de ladrillo. Así que es fundamental tener estas 4 brochas contigo. Ahora, para que te sientas un poquito más familiar sobre las texturas y las técnicas que vamos a utilizar, vamos a primero hacer un papel de prueba. Así que busca un papel aparte de acuarela para hacer estas pruebas conmigo. Vamos a hacer una prueba de árbol, prueba de ladrillos y prueba de grama. Vamos a trabajar primero con lo que es la grama y el árbol. Utilizando mi brocha plana, vamos primero a activar nuestros colores. Ahora, para crear la grama, yo quiero crear un poquito de degradación. Para poder crear ese tipo de degradación, lo voy a hacer entre amarillo, verde claro a verde oscuro. Lo más importante es que tú mojes tu pieza aplicando agua limpia, y ya con ese espacio humedecido podemos hacer una combinación de colores entre amarillos, verdes y verde oscuro. Si te das cuenta, limpio el pincel antes de aplicar otro color y lentamente trato de combinar estos colores y tenerlo degradado de manera uniforme. Ahora, mi último color, que es un color verde más oscuro, solamente lo estoy aplicando con agua y lo activo y creo mi pequeño charquito. Y lo que voy a hacer es que voy a crear una degradación con él. Para oscurecer un poquito más la pieza, lo que puedo es crear una combinación entre marrón y mi Vibrant Hue para crear un poquito más de oscuridad. Y solamente voy a aplicar esto en la parte inferior de mi pieza. Y si se dan cuenta, estoy creando unas líneas donde dejo espacios en blancos para que la misma superficie amarilla aplique. Ahora, cuando ya estoy llegando casi a la mitad,
cambio un poquito mi color para entonces crear una degradación de tonalidades. Y lentamente ya estás creando una degradación hermosa en tu grama. A lo que esta pieza termina de secarse, vamos a correr con lo que es los ladrillos. Al mismo modo que creamos la grama, vamos a crear los ladrillos, pero en este caso no vamos a humedecer la superficie. Vamos a trabajar con la superficie seca aplicando un color en particular. Nosotros queremos crear un efecto de ladrillo, pues para poder crear ese efecto de ladrillo vamos a utilizar nuestro Burnt Sienna y yo lo voy a combinar un poquito con amarillo para crear un color un poco más claro. La técnica que vamos a utilizar para hacer estos ladrillos va a ser una técnica en seco. ¿Qué significa eso? Tenemos que entonces aplicar en este papel seco la pintura, esperar que se seque para crear otra capa más. Voy a aplicar una capa bastante ligera en el papel esperando que eso se seque. Vamos entonces a ir a nuestra pieza de árboles. Estamos trabajando de manera simultánea diferentes elementos porque para poder crear estas técnicas es necesario el momento de secado, así que como uno tiene que ser paciente y esperar, esperemos que esta pieza, que es la de ladrillos como la grama, se seque para crear más profundidad. Vamos entonces a crear nuestro árbol y vamos a utilizar nuestra brocha redonda para pintar. ¿Ya? Con el cambio de brocha aplicamos entonces las tonalidades rosa en nuestro árbol. Mojando un poquito la puntita, voy a empezar a crear un poquito más de degradación de nuestros colores. Ahora, algo muy importante, tenemos que combinar nuestro color verde. Empecemos a aplicar en las extremidades del árbol nuestras hojas verdes. Si se dan cuenta, se va a combinar un poquito, no hay problema. Vamos a utilizar el mismo color que usamos del tronco para crear nuestros ladrillos. Y ahora, ¿qué yo hago? En esta pieza que ya está seca, vamos entonces a aplicar unos ladrillos. Lo puedes hacer de manera uniforme, como lo puedes hacer un poquito deforme, así que todo a tu gusto. Pongo el pincel plano completamente tocando la superficie y riego. Un espacio entre medio y riego. Espacio entre medio y riego. Y si se dan cuenta, estoy creando ese efecto de ladrillo para mi casita madrigal. Así que para solamente cambiar un poco las tonalidades y crear un poco de dinámica en la pieza, lo que puedes hacer rápido antes de que se seque, aplicas otro color en la parte inferior y ya con eso ya estás aprendiendo a cómo crear tus ladrillos. Vamos a aprovechar este espacio que está aquí para crear también un poquito lo que sería nuestro piso. Para crear nuestro piso es casi la misma técnica, solamente que el pincel es que cambia. Vamos a utilizar nuestro pincel fino para crear estas manchitas alrededor del piso. Y si se dan cuenta, lentamente está regando el piso con este pedregal. Así que ya pueden ver que tenemos el uso de ladrillos y el uso de suelo. No cambiemos de pincel, pueden variar en esta técnica de pincel, pueden usar el finito o pueden usar también la brocha redonda, pero vamos entonces a retomar nuestra grama. ¿Y qué vamos a hacer en nuestra grama? Vamos a crear esas hojas alargadas que habíamos mencionado ya cuando la pieza está seca. Vamos entonces a activar nuestro color verde oscuro para crear este efecto. Desde la parte inferior cogemos nuestro pincel y lentamente alargamos para crear este efecto. Ya estás creando un poco más de profundidad. Ya con esto ya podemos comenzar a trabajar nuestra pieza de encanto y vamos a aplicar estas técnicas que aprendimos en nuestra pieza. Así que retiramos nuestra hoja de prueba y vamos ahora a nuestra pieza final. Cuando vayan a trazar pueden utilizar un lápiz mecánico. Lo único que tienen que hacer es que cuando descarguen la plantilla
lo pongan debajo del papel y pongan un tipo de luz externa para poder entonces trazarlo encima de tu papel de acuarela. Y cuando termines de hacer ese trazo, ya con una goma, yo utilizo mucho la goma chicle, puedes entonces borrar esos espacios o esas líneas gruesas que tú no quieres que se proyecten en tu pieza final. Ahora, antes de pintar es muy importante que tengas un tape para cubrir tu pieza. Esta clase es un poquito avanzada, pero si vas a mis otros videos que están disponibles en mi Instagram, puedes comenzar también con otros piezas de arte un poquito más sencillas. Vamos a coger esta pieza y la vamos a pintar utilizando mi brocha redonda. Vamos a aplicar entonces ese amarillo en la puerta. Si se dan cuenta, la puerta tiene un color oscuro, así que no me importa riegar la pieza con este amarillo, porque como sé que lo voy a pintar encima, no voy a tener problema. Vamos entonces a aplicar agua en toda la pieza, excepto en la mariposa. Si le vas a aplicar en la mariposa, recomiendo que sea el color amarillo en vez de este color umber. Aplicamos el amarillo a nuestra pieza en la parte inferior. Si se dan cuenta, estoy cubriendo el área que es la grama. Lo que estoy creando es mi color base para la pieza. Aplicando el amarillo y, como les dije, en la mariposita vas también a aplicar amarillo. Y vamos entonces con nuestro burnt umber, este que está aquí, que es bastante claro. Vamos a utilizarlo en las partes de pedregal y va a ser nuestro color base. Estoy utilizando lo que es el marco de la puerta, también lo voy a pintar con este color. Estoy pintando alrededor de mi mariposa porque no quiero afectar mi mariposa todavía. Si aplican un poquito de agua alrededor, pueden diluir ese efecto que tiene vuelta redonda, y si le quieren aplicar un poquito más de amarillo lo pueden hacer en confianza. Estamos trabajando con dos tonalidades, pero son bastante parejas o similares, así que no tengo problema si se diluye una al lado de otra. Con mucha calma sigue aplicando este color base, manteniéndome dentro de los ladrillos, dentro de el marco de la puerta. Muy bien. Ahora vamos también, no quiero dejar esta parte de la casa, tampoco los ladrillos, los quiero mantener claros. Voy a coger con este color un poquito más oscuro del burnt sienna y voy a también a pintar mis ladrillos de la casa. Y lo que voy a hacer también es que esto no lo quiero dejar blanco, así que lo que voy a hacer es que con este mismo blanco que tengo de pintura lo estoy combinando un poquito con mi burnt sienna y me está creando este color crema. Sí, dije que no lo quería blanco, pero tampoco lo quiero tan blanco así que estoy creando un color cremoso solamente para las extremidades de la pieza. No me voy a arriesgar hacia adentro de la casa. Lo que voy a hacer es que aplicando con un poquito de agua y limpiando mi pieza, voy entonces a regarlo un poquito para que esté tocando las extremidades. Muy bien. Ahora sí, con nuestros colores bases en posición, vamos entonces a crear esos efectos que deseamos. El primer efecto que podemos crear es el que comenzamos a trabajar en la prueba, que era la grama. Así que mojando nuestro pincel redondo, vamos a aplicar más pintura amarilla. Y con eso retocamos la pieza con el color amarillo, y con eso vamos a también aplicar más verde en nuestra pieza. Rapidito, antes de que se seque tu pieza, empieza a aplicar esos colores verdes que tú deseas. Como ya la pieza está mojada, no le apliqué agua a mi pintura, solamente el agua que necesito para activar. Empiezo a aplicar amarillo y verde para las combinaciones, y al final apliquen su color verde oscuro, lo activan en su platito y entonces con ese charquito de color empiecen a regar el color que desean. Voy a dejar ciertas áreas sin tocar para crear esas gramitas de colores y textura. Cuanto más cerca te vas al color amarillo, aquí es donde hago una combinación entre el verde claro y el verde oscuro y lo trato de regar
puerta lo que estamos es creando diferentes tonalidades, y como la pieza está mojada puedes ver que los colores o la pigmentación se degrada fácilmente. Si queremos más marcado estos colores, significa que tenemos que esperar que se seque la pieza, así que esperemos que se seque la pieza un poquito para poder entonces aplicar otras texturas en nuestra grama. El mismo color que estoy utilizando, que este es como un azul verdoso, puedes coger este verde claro, este verde oscuro y este azul para crear tu puerta. Ahora, como la puerta ya está pintada, lo que estoy creando es que de manera vertical estoy creando unas texturas en mis piezas, dejando también que se vea a relucir ese brillo que tiene. Para poder crear ese brillo en la pieza, lo que vamos a hacer es, en la parte interior de la puerta la vamos a dejar más clara, y cuando estemos alejando vamos a oscurecer esas tonalidades. Eso lo vamos a trabajar a medida que estemos cubriendo la pieza. Con nuestro pincel plano puedes ver que estoy trabajando con lo que es el marco de la casa. Tal vez para estos detalles que son un poquito más marcados te recomiendo que cambies a un pincel finito, que eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Y ahora, creando un charquito más oscuro de nuestro color Vibrant Hue, lo voy a combinar un poquito de azul. Vamos entonces a crear más profundidad en nuestra puerta, utilizando con mucha más pigmentación las extremidades de la puerta. Ya puedes crear ese efecto translúcido. Lentamente tú te das cuenta dónde necesita más color según vayas partiendo en tu pieza. Aquí también vuelvo de nuevo en el marco a aplicar más color. Muy bien, ahora voy a cambiar mi pincel para los detalles de la puerta. Con el color verde Vibrant Hue no lo combiné con ningún otro. Estoy creando mis detalles de la puerta. Ya cuando culminemos para trabajar estos detalles, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar un color un poco más vibrante, más profundo en la parte de arriba. Para crear sombras vamos a darle detalles a nuestro marco nuevamente, y también en la parte de arriba. Y si se dan cuenta, capa sobre capa hemos creado estos efectos que queremos. Continúa a través de la puerta creando más pronunciación y más en las extremidades y un poquito en la textura de la puerta, y lentamente creo líneas finas donde profundizo más en la puerta cuando está cerca, y lentamente levanto el color cuando se acerca a tocar la luz de la puerta. Y si quieres más profundidad, pues más oscuridad. Ese es el truco para que entonces tu pieza pueda coger vida. Así, ya con esta técnica ya hemos terminado nuestras puertas de la casa Madrigal. Coge un tiempo para respirar, limpia tu brocha, y a lo que eso se limpia, ya yo estoy retomando mi brocha plana, para mí mirando si puedo trabajar con mis verdes. Estoy tratando de mantener los colores cercanos a los que ya hemos trabajado. Como mencioné, cambien de color para crear más efectos de transición en tu pieza. Ya con esto ya hemos creado más profundidad en nuestra grama. Ok, a lo que esperamos que eso se seque, vamos a continuar con nuestro ladrillo y vamos nuevamente a crear una tonalidad más oscura. Cambiamos nuestro pincel, un pincel más finito, para crear estos ladrillos. Ya puedes coger esas formas que hemos creado de nuestros ladrillos para cubrir nuestra pieza con estas texturas. Y si se dan cuenta, de manera uniforme ya estás creando un efecto de ladrillo hermoso. Como dije, cambié la brocha a una brocha plana número 8 para crear estos efectos. Y ya con eso ya hemos creado nuestros ladrillos exteriores. Si quieren crear un poquito más de pronunciación, apliquen rapidito más color en la pieza antes que se seque, y ya con eso tienes el efecto que deseas. Ahora, por lo que veo, también la pieza tiene unas franjas en estas extremidades, así que traten de mantener bastante firme su pincel para crear estas texturas. Y vamos lentamente a crear sombra alrededor de nuestra pieza. Así que ya sabemos que aquí tenemos un escalón pequeño
De la misma manera, si no lo quieres marcado, lo único que tienes que hacer es aplicar un poquito de agua para crear degradación de esos colores. Y lentamente seguimos creando capa sobre capa para crear diferentes profundidades. Ahora, en la parte de abajo podemos ver que también tiene las casas unos ladrillos, así que de manera uniforme estoy creando con mi pincel de manera vertical unos trazos para crear efecto de ladrillo. Volvemos de nuevo a hacer ese mismo efecto, pero lo voy a hacer cruzando los ladrillos de arriba, y con eso ya tenemos otro escalón de ladrillos. Hacemos lo mismo, intercalamos nuestro ladrillo para que quede uniforme. Excelente. Ahora, con este mismo color de pintura y la brocha, yo lo seco un poquito, y lo que voy a hacer es que voy a trazar un poquito de este color marrón hacia adentro de la casa, solamente para difuminar un poquito. Ya está. Ya nuestros ladrillos estamos trabajando con nuestro marco de la puerta, así que podemos seguir dándole más profundidad. Yo creo profundidad siempre en la parte inferior de cada ladrillo. Siempre me gusta crear algún tipo de efecto o sombra. Esto me permite crear profundidades en la pieza de una manera sencilla. Entonces siempre me gusta retomar otras áreas para crear más sombra. Trato de que en los espacios que ya oscurecí, crear también o más oscuridad con el mismo color marrón, y crear ciertos trazos con mi brocha donde cambie un poco el ángulo para crear estas texturas. Poco a poco sigo aplicando más color, más profundidad, un marco bastante llamativo, y hasta con el mismo pincel puedo crear ciertas líneas, guías a través de mi marco. Así que cójanlo con calma. Esto es poco a poco, te sigue saliendo los detalles que necesita. Todavía vamos a mantener esta misma técnica para crear los ladrillos encima de la casa, y si se dan cuenta, el mismo proceso. Vamos aquí aplicando el marrón y vamos a crear estos trazos de manera horizontal en la pieza para crear nuestros ladrillos. Y si se dan cuenta, yo hago un poquito de arco. Ahora, para darle un poquito más de color, un poco más de dinámica, vamos a aplicar un poquito de rojo con este burnt sienna, y vamos entonces a aplicar a algunas de estas losas ese color rojo. En la parte de abajo también hay un poco más de oscuridad. Primero estamos aplicando un color base para luego crear más oscuridad, y con esto lo vamos a hacer con otro pincel, que es el pincel fino. Retomando, ya hemos hecho nuestra grama, ya hemos hecho nuestra puerta y hemos recreado nuestros ladrillos. Ahora hemos creado nuestro marco de ladrillos, que es esta que está aquí, y nuestros ladrillos encima de la casa. Ahora, si se dan cuenta, otra cosa que podemos hacer es que trabajar con nuestra textura de granizo. Nuestra textura de granizo puede ser creada con los mismos colores que ya hemos utilizado para los ladrillos, y es que de manera leve vamos a aplicar diferentes colores en las extremidades y creando texturas lentamente para cubrir la pieza. Y con un color más oscuro es que estamos creando estas texturas en el piso de una manera no uniforme. Así que ten en mente eso cuando estés trabajando con tu textura. La única diferencia que voy a hacer es que voy a crear un poco más de piedras, un poco más uniformes, llegando cercano al borde de mi pieza, ya que simboliza que se está acercando. Si se dan cuenta, no toco mi mariposa y lentamente sigo creando mis piedras alrededor de la casa. Cuando ya estoy tocando la puerta es que cambio a detalles como en puntitos. Ahora, si quieres crear más profundidad, lo único que tienes que hacer es crear un color más oscuro y seguir aplicando solamente en las partes externas de la pieza. Ahora mismo, con mi color azul y el marrón, estoy creando ciertas tonalidades que se van a mantener para detalles
en la pieza, en este caso los ladrillos. Yo solamente estoy creando un poco más de color alrededor de esas formas de ladrillos que hice al principio. Ya que estoy trabajando con estas piedras, trato de crear un poco de sombra alrededor, solamente en una parte, no en todo, con un poco de rojo y alrededor de la mariposa sin tocarla. Y sigo creando textura que es capa sobre capa de color. Manteniéndonos con este color oscuro, estoy volviendo a crear un color bastante llamativo y bastante marcado, y con poca agua, mucha pigmentación, y con mi brocha fina voy a empezar a crear algunas marcas bastante firmes. En el ladrillo podemos utilizar un poco más de pronunciación en nuestras sombras, y con este pincel finito puedes crear esa sombra que necesitas y esa textura que necesitas. Yo lo voy a mojar un poquito para solamente aplicar ese color oscuro en cierta parte de mis ladrillos, y así ya estoy creando profundidad. A veces cambio de colores para tratar de trabajar con los matices de los ladrillos, y así donde sientas que es necesario crear pronunciación de color es donde vas a aplicar tu color marrón. Por ejemplo, trazos de ladrillo, marco de la pieza debajo de cada ladrillo, y si te das cuenta ya está cogiendo mucha más forma tu casita. Y ya estamos terminando, nos falta poco. Lo único que hay que trabajar es en nuestro árbol y la grama que falta de la parte de aquí. Con nuestro árbol, si se dan cuenta, estoy creando una sombra suavecita alrededor de nuestro árbol, que eso representa la sombra de la casa, y alrededor de nuestro ladrillo aquí arriba. Con nuestro color rojo y blanco, crea ese rosado que tú necesitas. Puedes mantenerte con este pincel finito o con un pincel más grueso, como te sientas más cómodo, y lentamente vas a crear esos colores que tú necesitas alrededor de tu árbol. Trato de cubrir el centro de la pieza con estos colores rosas, y lentamente voy a empezar a regar colores verdes alrededor de la pieza. Trabajo con otras tonalidades también de rosa para tenerlo dinámico. Y ahora levemente vamos a aplicar nuestros colores verdes. Ya saben, por todos los espacios que mantuviste blanco, lo vas a trabajar con tu verde, lo vas tratando de combinar. Como mencionamos, este color se combina con el otro verde oscuro para darle profundidad. Y como dije, esta pieza es un poquito más avanzada de las anteriores que trabajamos, así que lo tienen que trabajar con calma a su paso. Pero si se dan cuenta, estamos utilizando las tres técnicas básicas de grama, ladrillo y árboles para crear esta hermosa pieza, solamente que lo estamos aplicando de diferentes maneras. Ahora nos falta el tronco, así que aplicando un poquito de marrón a nuestra pieza, empiezo a crear las siluetas de nuestro árbol y me dejo llevar por el trazo que había desarrollado para crear nuestra textura de árbol. Acuérdense, cuanto más cercano al follaje, más oscuro vas a aplicar tu color. Y aquí, tocando un poquito el árbol, vamos a cambiar un poquito el follaje. Ahora lo único que hace falta es seguir dándole detalles, y eso con tu pincel finito te vas a dar cuenta cuántos detalles necesitas crear. Ahora mismo lo que estoy haciendo es aplicando más marrón en mi tronco, más colores a través de la pieza. Quiero crear una distinción como de flores por el pasto. Ahora, con ese mismo color verde que tenemos, vamos a entonces a crear las últimas ramas que nos faltan en la parte de abajo de nuestra pieza. Así que, como practicamos con nuestro pincel, trabajen trazos gruesos abajo con mucha presión y lentamente suban esa presión para crear sus hojas.
pueden cambiar un poquito de dirección, crear líneas un poco alocadas o encima de las que ya has creado, darle más profundidad. Y si se dan cuenta, lentamente a lo que me acerco a los ladrillos, lo que estoy es disminuyendo su tamaño. Ahora, la más importante aquí es la que tiene la mariposa, porque la mariposa no está volando, la mariposa está puesta en una hoja, así que lentamente creen esa hoja, denle definición. Y si quieren más oscuridad, ya saben que con un poquito de marrón, un poquito de verde, un poquito de azul, pueden crear una hoja un poco más oscuras, paralelas a las que ya han trabajado. Muy bien. Ahora, último detalle, vamos a hacer que esa mariposa vuele de verdad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear un poco más de color dentro de sus alas. Estoy combinando un poquito de rojo con amarillo para crear un color más marcado. Miren qué bello. Entonces, para el tallito cogemos este azul, creamos un tronqui, ciertas líneas de marcado, limpiamos el pincel y con el pincel limpio puedes crear sus antenitas. Si quieres, le puedes dar alrededor de la pieza un poco más de silueta, como lo que hace Isabela, que es con el color rosa. Sigo manteniéndome con el pincel finito para los detalles y creo alrededor del arco unas formas en espiral de maneras regadas. No están tan definidas, eso no importa. Como estamos trabajando con flores, texturas y con un poquito de verde, damos algunos detalles por aquí y por allá, pero ya con eso tenemos nuestra puertita de encanto lista. Espero que te haya gustado la clase. Gracias por compartir conmigo. Si te gustó este video, dale like o sígueme para más videos como estos. También escribe en tus comentarios qué otro video te gustaría aprender conmigo. Y que no se me olvide, puedes conseguir en mi tienda en línea unos stickers inspirados en la película de Encanto, que si te soy honesta, tienen unas frases súper motivadoras. Además, tengo una guía gratuita que puedes descargar si te interesa seguir aprendiendo sobre las acuarelas, donde hablo de los materiales, las pinturas que utilizo, tipo de papel y el kit perfecto para comenzar a pintar. Así que espero verte de nuevo por aquí. Muchas bendiciones y sigue adelante en tu aventura artística.